Amados hermanos del grupo Edificados en la Palabra y amigos que nos escuchan todos los días a través de este medio electrónico, les saludo en el amor del Señor, su hermano en Cristo Jesús, David Meléndez Pérez, desde México. Paz a vosotros. Continuando, mis amados hermanos, con el Evangelio de Lucas, con el eslogan que tenemos, Lucas, el Evangelio para el hombre o para los gentiles, en esta tercera semana. Como subtema de este mes o de esta semana, tenemos la aparición del Hijo del Hombre. Y el tema que hoy vamos a reflexionar, mi amado hermano, mi amada hermana, tiene como título El bautismo de Jesús, obediencia y la aprobación de Dios. Y para tal efecto tenemos el texto bíblico que está en Lucas capítulo 3, versos 21 y 22. Pero antes de dar lectura, amados hermanos, yo les invito a que inclinemos nuestro rostro al polvo de la tierra y hagamos una oración. Acompáñenme, mis hermanos. Bendito Padre que moras en las alturas de los cielos, agradecemos tu infinita misericordia para cada uno de nosotros en esta mañana, Señor. Gracias por darnos la luz del día y por poder ver a nuestros seres queridos, Señor nuestro. Pero te quiero suplicar, Padre Celestial, que tú bendigas esta palabra que va a ser escuchada en esta mañana, Señor, que tú unjas los labios de tu servidor, Señor, de ese siervo tuyo, y que esta palabra que va a ser expuesta, Padre Santo, llegue a dar su fruto en su tiempo, Señor. Que no vuelva a ti vacía, sino que sea para bien de cada uno de mis hermanos, Señor nuestro. Bendice a tu ministerio, Padre Celestial, bendice a tus pastores y ministros, y bendice a cada uno de los integrantes de este maravilloso grupo de edificados en la palabra, Señor nuestro, juntamente con sus administradores. En el nombre bendito de Cristo Jesús. Amén. Y bien, ahora yo les invito que vayan a sus escrituras y localicen el libro de Lucas en su capítulo 3, verso 21 y verso 22. Voy a permitirme leer la nueva versión de la Nueva Biblia de las Américas, que dice así, mis amados hermanos. Aconteció que cuando todo el pueblo se bautizaba, también Jesús fue bautizado, y orando el cielo se abrió, y descendió el Espíritu Santo sobre él en forma corporal como paloma, y vino una voz del cielo que decía: Tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. Amén. Bien, mis amados hermanos del grupo Edificados en la Palabra y amigos que siempre nos escuchan, inicio esta reflexión con lo siguiente. Cuando se habla de obediencia, debemos tener en mente las palabras del apóstol Pablo que fueron dirigidas a la iglesia de Éfeso. Y dice así: sed pues imitadores de Dios como hijos amados. Y es un hecho, mis amados hermanos, que la obediencia es parte esencial en la fe cristiana. Dice la misma palabra que Jesús mismo fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz, Filipenses 2:8. La Biblia dice que debemos mostrar nuestro amor a Jesús obedeciéndolo en todo. Si me amáis, guardad mis mandamientos, Juan 14:15. Y para imitar correctamente a Dios, mis hermanos, primero debemos ser sus hijos. Dice la Escritura: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Juan 1, 12 y 13. Usted que me escucha, amado hermano, ya es hijo e hija de Dios
porque ya ha creído y ha recibido a Cristo Jesús en su corazón como su Salvador y se ha convertido en hijo o en hijos amados de Dios. Pero tristemente hay algunos que me escuchan que aún no se han convertido en hijos de Dios. Y yo deseo con todo mi corazón, mi apreciado oyente y mi estimado y estimado simpatizante, si aún no ha recibido a Cristo en su corazón, deseo que pronto lo haga, a la manera que lo hicieron los judíos en la época de Jesús, al escuchar el llamado al arrepentimiento por medio de Juan el Bautista. En aquellos días, dice la Escritura, vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea y diciendo: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Mateo 3, 1, 2. Dicho esto, mis hermanos, volvamos al texto que leímos hace un momento, y dice: cuando todo el pueblo se bautizaba, hubo una respuesta notable a la obra de Juan el Bautista, y muchos vinieron a arrepentirse y recibir el bautismo. Y Jesús estaba en medio del pueblo, en medio de toda esa multitud que estaba queriendo ser bautizados, y Jesús, obedeciendo a Dios, al igual que ellos, se acercó a Juan. Estaba haciendo exactamente lo que Dios quería. Se estaba identificando con el pueblo nuestro Señor Jesucristo. Jesús, amados hermanos, no recibió el bautismo porque era pecador, que necesitaba arrepentirse y ser limpiado de sus pecados, como el resto de la gente que escucharon el mensaje de Juan, ese llamado al arrepentimiento, el cual ellos respondieron, haciendo exactamente lo que Dios quería que hicieran, el obedecer y haciendo lo correcto, obedeciendo a la justicia. Jesús estaba demostrando que Él, el Hijo de Dios, estaba cumpliendo toda justicia. Y al hablar de justicia, mis hermanos, quiere decir que Jesús nos muestra que la verdadera justicia es interior, al revelar Jesús el verdadero sentido de la ley que señala el pecado y como consecuencia al hombre al no poder cumplirla. Por eso Él dijo: no penséis que he venido para abolir la ley o a los profetas. No he venido para abolir, sino para cumplir. Mateo 5, 17. Por lo tanto, mis hermanos, el verdadero cristiano comprende la diferencia entre el bien y el mal y aprende su propia incapacidad para cumplir las demandas de la ley y responde a los mandamientos de Dios, por amor a Dios. Y es entonces que hacemos, como dijo el salmista: sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Salmo 1:2. Jesús también, al humillarse, revelaba su humanidad completa, de que Él era hombre, plenamente hombre, nacido de mujer, creció, sintió hambre, sed, tristeza, enojo, cansancio y dolor, hermanos, al igual que cualquier otro humano, otro ser humano como usted y como yo. Como hombre, era preciso que viviera en obediencia a Dios igual que todos los hombres, que toda la humanidad. Pero había, sin embargo, una diferencia. Jesús vivió una vida sin pecado y de esa manera llegó a ser el hombre perfecto e ideal, el modelo para todos los hombres. Así que, amados hermanos, la voluntad de Dios para toda la humanidad es que deben de responder al llamado del Evangelio de salvación para el perdón de pecados, arrepentirse y bautizarse. El bautismo, mis hermanos, es un acto de obediencia, es obedecer a Dios juntamente con otros creyentes. El que creyere
y fuere bautizado, será salvo, mas el que no creyere será condenado. Marcos 16:16. Ante los ojos de Dios, nadie, pero nadie es más que otro. Todos somos iguales. El propio Hijo de Dios tuvo que obedecerle, tuvo que ser bautizado como un acto de obediencia, mis hermanos. Así que, amados hermanos que me escuchan, algunos de ustedes ya han sido bautizados porque han creído en Jesús y se han arrepentido de sus pecados. Pero hay alguno más o algunos otros que no lo han hecho. Y esta es la invitación que se hace en esta mañana. Busquen a Dios y arrepiéntanse de sus pecados. De esta manera estarán obedeciendo a Dios, mis hermanos. Dice Pedro en Hechos 2:38, les dijo al pueblo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Amados hermanos o hermanos míos, es importante hacer notar el énfasis que hace el evangelista Lucas en la oración. Y mientras oraba, así dice el texto, y mientras oraba, ningún otro evangelista menciona este detalle, lo cual nos indica que el Espíritu Santo quería hacernos ver que el ministerio público de nuestro Señor Jesucristo comenzó con obediencia y oración. Su obra estaba enmarcada por la oración y mostraba una total dependencia de su Padre, razón por la cual, cuando Jesús estaba siendo bautizado, él oraba. Su mente y sus pensamientos estaban puestos en Dios de tal manera que había una comunión con Dios. Jesús obedeció a Dios en oración, al igual que nosotros, mis hermanos, debemos hacerlo. La oración es muy importante en la vida de un cristiano. Es la sumisión a la voluntad divina. Al orar nos acercamos a Dios, expresamos nuestra dependencia de Él, buscamos su guía y su voluntad, lo que refleja una actitud de humildad y sometimiento, bases de la obediencia, mis hermanos. Amados hermanos, el bautismo es el acto más significativo del discipulado. Es una manifestación externa de una obra interna. La persona se arrepiente y está buscando el perdón de sus pecados. Por eso, cuando una persona es bautizada, está su espíritu en oración, buscando la gracia y el favor de Dios para salir a un mundo lleno de tentaciones y de maldad. Luego entonces, el bautismo da el inicio a una vida de oración y de obediencia a Dios. La nueva vida del creyente está dirigida por el Espíritu Santo para cambiar su forma de vivir y que va a vivir para Dios. Así que usted y yo estamos comprometidos, porque estamos bautizados, a seguir esta forma, a seguir ese modelo, a seguir a Jesucristo. Dice Romanos 12:12, gozándose en la esperanza, perseverando en el sufrimiento, dedicados a la oración. Y también el apóstol Pablo nos exhorta en Efesios 6:18, con toda oración y súplica, oren en todo tiempo en el Espíritu, y así velen con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Nueva Biblia de las Américas, es la versión. El verso 22 dice, lo pongo, señales de la aprobación de Dios, como subtítulo. El Espíritu Santo, mis hermanos, descendió sobre él en forma corporal como paloma, y se oyó la voz de Dios: tú eres mi Hijo amado,
en ti me he complacido. Así dice el texto que leímos. El bautismo de Jesús, con la manifestación del Espíritu Santo en forma de paloma, es un símbolo de la aprobación divina y la bendición de un camino de vida guiado por la pureza, por la sencillez y la inocencia, que Dios aprueba y bendice en aquellos que siguen a Jesús. Y es precisamente eso, mis hermanos, cuando una persona es bautizada, Dios es muy complacido, porque la persona está obedeciendo y siguiendo los pasos de Jesús. El bautismo de Jesús complació a Dios, y voy a comentar 3 maneras que le mostró Dios su aprobación. La primera, los cielos fueron abiertos. El Espíritu Santo descendió sobre Jesús en forma corporal como paloma. Y la paloma, mis amados hermanos, para los judíos, era un ave sagrada, era símbolo de la bondad y de pureza, de la humildad y la esperanza, y especialmente en relación con las ofrendas y la expiación de acuerdo a Levíticos. Lo que es aún más significativo, cuando el Espíritu Santo descendió como paloma en el bautismo de Jesús, confirmó su divinidad y su unción. Jesús cumplió el simbolismo de la paloma al ser puro, al sacrificio aceptable y dador de paz, hermanos. El apóstol Juan enfatizó la singularidad del descenso del Espíritu Santo sobre Jesús. No fue un evento aislado, sino un evento que valió, ¿cómo puede decir? Que fue válido y bendijo su ministerio, afirmando que el Espíritu Santo habitó y permaneció sobre Jesús de manera permanente y poderosa en su plena manifestación e ilimitado poder. Lo podemos ver en Juan 1, versos 32 y 33. Cuando una persona en su interior está muerto a las cosas espirituales y no puede responder a ellas, mis hermanos, es esclavo del mundo o son esclavos del mundo y viven para sus placeres y costumbres. Pero si tú que me escuches, hermano, si usted que ya es bautizado, usted que ya creyó en Jesús, se arrepiente de sus pecados y se bautiza por obediencia, Dios se complace en ello. Y es entonces cuando Dios nos abre los cielos y nos da un sentido muy especial de su presencia en nuestras vidas, mis hermanos. Pero Dios, que es rico en misericordia por su gran amor por nosotros, nos dio vida con Cristo, aun cuando estábamos muertos en pecados. Por gracias ustedes han sido salvos, y en unión con Cristo, Dios nos resucitó. Efesios 2, 4 al 6. Amados hermanos, la presencia del Espíritu Santo en nuestras vidas hace que obedezcamos a Dios, porque hay una conexión entre el amor a Cristo y la obediencia a Él. Es un asunto central en todos los escritos en las cartas del apóstol Juan, que dice: en esto conocemos que amamos a los hijos de Dios, cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos. Pues este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos. Primera de Juan 5, 2 y 3. Y en el apóstol Pablo nos dice en Primera de Corintios 2, 9 y 10, antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido al corazón del hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Pero Dios nos la reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña aún lo profundo de Dios, mis hermanos. Y por último,
Quiero terminar esta reflexión con lo siguiente. Es oída la voz de Dios. El hecho de ser bautizado es señal que oímos su mandato de ser bautizado, y por el hecho de obedecer a Dios, Él nos sigue hablando día tras día mientras busquemos su voluntad en la palabra de Dios y en la oración. Así que la invitación de esta mañana ha sido dada, mis hermanos. Que el Señor les bendiga, que el Señor esté con ustedes. Se despide de ustedes su amado hermano en Cristo Jesús, David Meléndez Pérez, desde México. Paz a vosotros.